¿Qué tal, amigos? ¿Escucharon hablar de la quiebra de Silicon Valley Bank? ¿Cómo nos afecta esto? Bienvenidos a Oasis Financiero, mi nombre es José Luis Manjarres y vamos a platicar del Silicon Valley Bank. Bueno, resulta que es un banco que es el 16 en tamaño de Estados Unidos, pues lo cual quiere decir que era bastante importante. Y además está en Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley es el lugar pues donde están las oficinas de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, Facebook y Google y demás. Como que se hizo esta zona donde estaban las principales empresas tecnológicas y empresas que querían ser empresas tecnológicas, startups y demás, bueno, siempre se situaban en este lugar porque, bueno, para tener acceso pues a el personal, a recursos, a rondas de inversión, etcétera, que se ubicaban en este lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, era un banco bastante importante. En 2021 y 2022 crecieron muchísimo, precisamente porque las empresas tecnológicas crecieron mucho. Y entonces resulta que pues ya tenía algo así como 185 mil millones de dólares en depósitos. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que las empresas tecnológicas en este año pues no les ha ido tan bien. Han estado, digamos, pues requiriendo dinero, ¿no? Y entonces como que se empezó a correr la voz de que este banco pues no estaba tan sólido, ¿verdad? Y entonces en el momento que se empieza a correr la voz, pues la gente va y retira su dinero. Y entonces pues el banco se empezó a quedar sin liquidez, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los bancos? Resulta que los bancos pues por un lado captan el dinero de los ahorradores, ¿no? Los depósitos, y por el otro lado pues lo prestan, ¿no? Entonces, pero pues lo más probable es que el dinero de los ahorradores sea un dinero que está como más en corto plazo, ¿no? La gente que tiene su dinero en los bancos, pues generalmente lo tienes ahí a la vista, lo tienes a 24 horas, o tal vez lo tengas a lo mejor medio en inversiones a un mes, así, y como que máximo un año, ¿no? En cambio, los préstamos, si se lo prestan a una empresa o se lo prestan a alguien para que compre un auto, por decir algo, en su hipoteca, pues son inversiones a muy largo plazo, pueden ser a 15 años, a 5 años, a 10 años, a 20 años, ¿no? Entonces, los bancos no tienen la obligación de tener el dinero de los ahorradores, pues digamos que disponible, ¿no? Entonces, si un número suficientemente grande de personas, clientes del banco, van y quieren retirar todo su dinero, pues el banco rápidamente se queda sin dinero. No quiere decir que el banco esté mal manejado. Digo, llega a pasar, si hemos escuchado de bancos como FAMSA y como cosas así, que hicieron préstamos y como que no los hicieron bien y no se los pagaron y se quedaron sin el dinero de los ahorradores. No era tanto el caso, o sea, eran inversiones que sí estaban colocadas, pero pues no estaban líquidas, ¿no? Entonces empiezan a buscar. Resulta que la semana pasada en este banco pues buscan retirarles algo así como 42 mil millones de dólares, que pues lógicamente no los tenían físicos, y entonces en ese momento es donde el banco pues ya no tiene dinero para devolver a sus ahorradores, ¿no? ¿Qué es lo peligroso que esto? Pues que muchas veces eso hace que se corra la voz y las personas, aun cuando no sean clientes de este banco, cuando sean clientes de otros bancos, pues también les da miedo y también van y retiran sus ahorros de otros bancos. Y si eso pasa en un número suficiente grande de bancos, si pasa con varios, pues puede quebrar todo el sistema financiero. Y no quiere decir que no existan las inversiones, pero en lo que esas inversiones se pagan y se liquidan, bueno, pues los bancos, ¿no? Entonces empiezan a tener muchos problemas. ¿Qué es lo que sucede generalmente? Bueno, pues generalmente el gobierno tiene algún tipo de seguro, algún tipo de fondo para hacer frente a estas cosas. Entonces, justo lo que pasó. Entonces el gobierno salió inmediatamente. Resulta que ellos tienen una especie de fondo para el retiro, de lo que en México se llama IPAB, allá se llama FDIC, pero solo cubre hasta 250 mil dólares, ¿no? Que son como 5 millones de pesos, ¿no? Entonces, pero resulta que las características de este banco y por el lugar en donde está y los que eran sus clientes, pues resulta que solo el 2.7% de sus ahorradores tenían 250 mil dólares o menos. Entonces, el 97% de sus ahorradores, pues tenían más de ese dinero, ¿no? Más bien el 97% de sus depositantes tenían más de ese dinero. Entonces ya salió el gobierno diciendo que no, que ellos van a responder por todos los depósitos,
¿no? Y también para que no se corra el problema con otros bancos. Había otros bancos que ya estaban medio en la tablita, había otro por ahí, otro que se llama Fig Signature, hay otro que se llama First Republic, que ya estaban ahí como que con peligro. Entonces no salió el gobierno diciendo que no, que tanto ese banco como los demás tienen ahí reservas y que van a estar respondiendo porque no quieren que pase un poco lo que pasó es en la crisis del 2008, ¿no? Que los bancos invertían en hipotecas y la gente no pagó sus hipotecas y entonces bueno, eso fue mucho más serio. Se supone que ahora pues sí existen las inversiones, sí existen ese dinero, eventualmente los bancos lo van a recuperar, pero lo van a recuperar en más largo plazo y si la gente quiere todo su dinero en una semana, pues ahí es donde ya no alcanza, ¿no? Entonces esperemos que esto ya se haya controlado y que no pase a mayores, ¿no? Que no sigan quebrando bancos, ¿no? Porque entonces sí se volvería bastante complicado y ese asunto. ¿Cómo nos puede afectar en México? Bueno, pues puede afectarnos de dos maneras. La primera puede ser positiva, en que los ahorradores estadounidenses traigan el dinero y lo inviertan en México o lo inviertan en bancos más grandes con filiales en muchos países, digamos, ¿no? Entonces puede ser que algo de ese dinero llegue a México. Aquí estamos ofreciendo un peso bastante atractivo, tasas bastante atractivas, entonces puede ser que algo de ese dinero llegue para acá, lo cual podría ser interesante, pero también por otro lado puede afectar también a algunos bancos mexicanos, pues su capital es extranjero, ¿no? Tenemos a Scotiabank, tenemos a Citibank, que es Citibanamex, tenemos BBVA. Entonces, si esto también empieza a correrse a todo el mundo, pues también puede ser que la gente en México pudiera entrar en pánico, ¿no? Y también quiere retirar. Yo lo veo bastante poco probable. Yo creo que aquí ya se paró este asunto, como que ya lo frenaron, ¿no? Entonces yo creo que no va a suceder algo mucho más. Pero puede ser que en Europa el banco Credit Suisse sí esté también medio en peligro. Resulta que ahí había mucho dinero de los accionistas principales eran el Banco de Arabia Saudita y entonces también dijo que ya pues va a no estar depositando dinero ahí y entonces va a empezar a hacer retiros. Entonces puede ser que ese banco también empiece a tener problemas y pudiéramos tener una situación similar pero ahora en Europa y que pueda afectar también a algunos bancos europeos, ¿no? Entonces pues vamos a ver qué pase, pero probablemente ya se pare ahorita donde ya se quedó hasta la fecha, ¿no? Y que ya no tengan más retiros de pánico. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que ahí quede la cosa o creen que sigan quebrando bancos, ¿no? Pónganle en los comentarios. Muchas gracias por su atención y consideren suscribirse al canal y activar las notificaciones. Hasta luego.